Hola a quienes nos miran nuevamente en el canal Política Bohemia, el canal donde hablamos de política, comunicación, redes sociales y otras hierbas. Esta vez con un invitado especial, amigo de la casa, Wilson Benavides. Él es periodista, politólogo, consultor político y ha desarrollado bastantes temas vinculados precisamente a la comunicación y a la política. Wilson, bienvenido. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarles a todos. Hoy además con una coyuntura, con un hecho que ha marcado la conversación digital en torno a lo que está pasando al que quizás es uno de los principales sectores de oposición en este momento al oficialismo, la Revolución Ciudadana. Y despegó esta conversación por una carta que se filtró, entre comillas. Digo entre comillas porque en política nada es casual. Y hay serias sospechas de que efectivamente esta carta se autofiltró o que la filtraron intencionalmente. ¿A qué podría responder este Wilson? Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes le quedan cortos a la carta que hemos visto durante esta semana, a la carta y a la respuesta, a la carta o a la contracarta. Me parece que es interesante mirar eso y de alguna forma analizar qué es lo que está pasando con el correísmo, ¿no? Porque quién firma la carta también es importante. No es cualquier gato de la Revolución Ciudadana, con todo el respeto que se merecen los gatos. Porque hay gatos que pasan de gatos a tigres con salto de garrocha y la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por pasar unos cuantos gatos a tigres, sin duda alguna. Primero son históricos, gente que ha estado en el proceso desde el principio. Segundo, ocupan cargos importantes dentro de los gobiernos locales, la alcaldía de Quito, la prefectura del la prefectura de Pichincha, salvo Aquiles, ¿no? Aquiles no firmó. No firmó Aquiles, pero me parece que eso es un caso particular y un caso aparte, ¿no? Sabríamos decir a ciencia cierta tampoco si es o no militante de la Revolución Ciudadana, para empezar, etcétera, ¿no? Lo que sí de los mencionados es que efectivamente son gente de lo que dirían la cantera, son gente de la cantera de la Revolución Ciudadana, no son candidatos que llegaron a este proceso de forma externa, candidatos invitados, ni mucho menos. Estamos hablando de personas que fueron legisladores, la prefecta del Guayas fue ministra del Ambiente, el alcalde de Quito ahora fue el secretario de Semplares, entre otros, y han sido legisladores ambos. Entonces, es gente del proceso la que firma ahí de ahí. Igualmente el prefecto de Azuay. Y yo me atrevería a decir incluso que es gente, la gente más valiosa que le ha quedado a la Revolución Ciudadana, porque los otros o han terminado presos o están prófugos o han estado vinculados a polémicas, a incidentes que han manchado la carrera política, pero digamos, la gente que de alguna manera firme es personas a las que se han sabido ganar el respeto, por supuesto con las diferencias ideológicas de pensamiento, pero gente que ha estudiado, gente que se ha formado, gente que ha sido, como bien dices tú, la cantera de lo que en su momento fue la Revolución Ciudadana. Pero esta carta es de alguna manera simbólica porque de alguna manera ejemplifica o hace más evidente esta implosión que se está dando en el movimiento Revolución Ciudadana. Y es interesante, y decía yo, y quizás no tan casual como nosotros creemos, ¿no? Esto de que era una carta personal, pero ay, se filtró. Nada es casual en la política. Yo creo que esta carta de alguna manera es la respuesta a que no les pararon bola cuando lanzaron la carta, y de alguna manera esta presión social que se puede lograr haciendo pública quizás mueva alguna fibra del buró, particularmente del expresidente Rafael Correa, para que haya tono con lo que están pidiendo en la carta. Bueno, me parece que refleja algunas cosas y la carta en sí mismo no se entendería sin un contexto específico y sin algunas condiciones históricas por las que ha atravesado este movimiento. Solo por recordar un hecho, en las elecciones donde el movimiento entonces Alianza País puso de candidato a Jorge Glass, ya hubo un cisma interno en esa época y el cisma interno fue capitalizado, escrito además y socializado al interior de la militancia de la época por el denominado Foro de los Comunes, que como tú conoces es un espacio, entre comillas diría yo, de los cuadros intelectuales de lo que fue Alianza País, que ya pedían un proceso democrático, no solo un proceso de elección interna de corte aclamativo. Pero es que además eso fue en el estadio del Aucas, por supuesto, donde todo el mundo decía, y fue una democracia. ¿Quieren que sea el vicepresidente Jorge Glass? Y todos, no, muy bien, vicepresidente Jorge Glass. La famosa democracia aclamativa, es decir, lanzamos y alzan la mano y listo. Entonces, era, digamos, en parte de esta lógica de un teatro, la política como teatro, en cierto sentido. Creo que Alianza País se caracterizaba por eso y no por llevar un proceso interno, sobre todo,
caracterizado por ejemplo, la elaboración de papeletas, un conteo físico y también un conteo informático respecto a los resultados, etcétera. La única elección primaria que intentó hacer el Movimiento País, recuerdo cuando se peleaban por ser candidatos de la Revolución Ciudadana, entonces Alianza País, el ex alcalde Augusto Barrera con el ex fiscal Galo Chiriboga. ¿Verdad? Esa se realizó en la ciudad de Quito también, en el Colegio Central Técnico, y fue una elección primaria de carácter abierto. Eh, y efectivamente ya se vieron desde la época. O sea, ya llegaban con los nombres y con los elegidos a esos eventos. Por supuesto. ¿No? Es interesantísimo ver cómo, en cierto sentido, el movimiento Alianza País, desde sus orígenes, es un movimiento de carácter personalista y es un movimiento carismático. Y creo que a la luz de los años, eso le está pasando factura, como se evidencia actualmente, ¿no? Es decir, si no es Rafael Correa, difícilmente alguien más puede brillar. Es difícil porque los movimientos carismáticos siempre van a depender de la figura del líder. Y van a depender de la figura del líder tanto para ganar las elecciones como para consolidarse en el poder. Obviamente este es un caso particular donde el líder además está sindicado por casos de corrupción, más allá del lawfare y todo esto que ellos mismos han denunciado. No puede ser candidato, no puede participar en elecciones en Ecuador. Está viviendo lejos del país. Y eso hace que de alguna manera yo creo que tiene una visión errada de lo que está pasando en Ecuador y de lo que está pasando en su movimiento. En alguna medida creo que la desconexión con el país en la que hablan estos autoridades locales de la Revolución Ciudadana es real. Creo que hay una desconexión de parte de la cúpula de la Revolución Ciudadana respecto de qué pasa en el Ecuador concretamente. Y creo que esta desconexión ha derivado en varios exabruptos de carácter estratégico que le han pasado factura. Por ejemplo, la relación con Ricardo Patiño. Ricardo Patiño ha venido de alguna manera a intentar ser ese aglutinador en otrora, con fuerza, con autoridad, pensándose con poder. Y claro, vemos que ahora la propia militancia le pone paros, le pone reparos, lo desconoce, llega a pedir un grupo incluso de que le pongan un freno, a menos si no quieren que se sigan saliendo de la Revolución Ciudadana, y es porque están pensando en un Ecuador cuando ellos ejercían el poder, cuando tenían el control total, en diferentes condiciones. Un Ecuador que además ya no existe, un Ecuador que no existe. Entonces, el hecho de aplicar la misma fórmula para un nuevo momento, evidentemente no te sirve. Yo te diría que en términos fácticos, creo que este declive, no sé si llegaremos al ocaso de la Revolución Ciudadana, yo creo que sí, pero creo que este declive inicia con la poco prudente, por llamarlo de alguna forma, actuación de la candidata presidencial Luisa González luego de los resultados de la segunda vuelta electoral. Esta teoría del fraude a través del esfero mágico se diluye inmediatamente y se diluye ese mismo día, cuando son, entre otras, las personas de la carta que hacemos relación, las que reconocen la victoria de Daniel Noboa. Entonces me parece que desde la teoría del fraude de esta ala de Luisa González, Correa y otros, entre comillas, históricos de la Revolución Ciudadana en adelante, viene la declive y estos cismas que llegan a la carta. Que ya se iban dando pequeñas escaramuzas. Acuérdate que incluso en el equipo de Luisa González se cerró las puertas, es decir, se hizo una burbuja, se hizo un círculo del cual no dejaban pasar a todos los militantes, ni escuchaban a todos los militantes, es decir, ya prácticamente Luisa González tenía su equipo, aparte de trabajo de comunicación estratégico, y se dejó de escuchar a la militancia. Y eso también de alguna forma se evidenció en que ya no había una línea directriz en la campaña electoral. Nos habían acostumbrado en campañas electorales a tener una disciplina casi que militar, Alianza País, pero al no estar una figura fuerte que aglutine como el expresidente en el país, al no tener ya referentes en el país que puedan dar línea estratégica y al tener tantos grupos segmentados dentro de la misma, del movimiento de Revolución Ciudadana, se vio una campaña dispersa, se vio una campaña de distintos, en donde se profundiza con la pérdida, evidentemente, e incluso en la carta ya se llega a cuestionar el liderazgo de Luisa González. Porque además, a todas luces es evidente que la candidata González fue impuesta y no fue el resultado de un proceso de democracia interna como debería haber sido. Democracia interna donde además las distintas facciones que conforman el movimiento de Revolución Ciudadana, y no de ahora, sino desde siempre, esta lógica de que Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, es un prisma de muchas caras, es bastante interesante en la medida que esas caras tienen también su representación y en teoría también deberían tener derecho a participar en una contienda interna para elegir a su candidato o candidata. Y el problema es que eso no pasó. En las elecciones seccionales, por ejemplo, en vez de priorizar a candidatos de la Revolución Ciudadana o a gente que estaba históricamente dentro del movimiento,
se buscó la practicidad, se hizo alianzas, por ejemplo, con movimientos que hoy ya desconocen, al correísmo. En las diferentes provincias, en municipios y prefecturas entraron con la Revolución Ciudadana y se fueron abriendo en el camino para juntarse al oficialismo. Finalmente, las rentas dependen de la relación que uno tenga con el gobierno, es decir, los alcaldes, los prefectos y esta idea centralista de que todos los recursos lo tengan que repartir desde el Ejecutivo, hace que termines cambiándote de camiseta en función de que no te cierren la llave de los recursos económicos. Pero también en función de esta lógica de la cultura política ecuatoriana, si es que hablamos en singular, o de las culturas políticas a nivel local en el Ecuador, que un poco seguía no tanto por la ideología izquierda-derecha, ni mucho menos, seguía por el oportunismo y por el pragmatismo. Entonces es el oportunismo el que te permite alquilar un partido o subirte a un partido, ser candidato a ese partido y luego alejarte, dependiendo de la coyuntura de turno. Entonces yo creo que hay muchas autoridades locales, etcétera, y asambleístas mismos, que en cierto sentido le apuestan al caballo ganador. Entonces, el caballo ganador ahora es Daniel Noboa, con todos los peros que podamos tener con el gobierno. Y si mañana es otro, se irán igual con el de turno. Entonces, son fieles a su propia ideología, que se marca por el oportunismo como tal. Entonces, si analizamos, por ejemplo, los camisetazos, esta figura de los tránsfugas, etcétera, vemos cómo el sistema político en sí mismo, en lugar de censurar estas prácticas, más bien las promueve y las legitima. Y de hecho, ¿qué es ADN del partido del presidente Daniel Noboa? Es una cobija hecha de retazos. Por supuesto. Porque ahí están excorreístas, exsocialcristianos, es decir, hay un variopinto de colores, pero no existe como movimiento. Yo creo que es muy errado el plantear que se ha convertido en la primera fuerza política. Eso dependerá de cuánto tiempo esté en el poder. El momento en que no esté el poder, simplemente eso se desarticula y se irán con el mejor postor. No existe ADN como movimiento, como estructura, como partido. No hay escuelas de formación, no hay cuadros jóvenes. Todos son gente que, fervientes correístas que estaban en su momento, hoy se visten de morado. Un saludo a Dominique Serrano, por cierto, que no hay jóvenes, estabas el legislador más joven de la historia republicana. Él era el de los dibujos. El de los dibujos de Pac-Man era, no, Pac-Man es de mi época, creo que de su época era el dibujo que estaba haciendo, creo que algo de... Que es verdad, es verdad. El dibujo en sí no es... Dragon Ball o algo. No nos da para estigmatizar a alguien. No, de hecho, uno puede estar dibujando mientras está haciendo, pues está aburrido, con miles de cosas. Pero el tema es lo que destapó eso, porque finalmente el foco que se dio, que ya se había dado una alerta antes, me parece que lo había publicado El Universo, ¿no? Sí, así es. Ya se había dado una alerta de los cargos que se estaban repartiendo entre los familiares, ¿no es cierto? Entonces, tú ponme a mi familiar, yo hago lo mismo con el tuyo, y así no vulneramos la ley. Otra lógica, además, perversa en la cultura política, que igual no es nueva, eso es desde que el Parlamento se llamó Lo que tampoco justifica, ¿no? Tampoco justifica. Quiere decir que esté bien. Pero también devela cómo las últimas reformas del Código de la Democracia, por ejemplo, le quedan debiendo al país y a la democracia, precisamente respecto de no hacer nada específicamente sobre el tema. Entonces, claro, viva la fiesta, yo pongo a tus primos, tú pones a los míos, yo pongo a mi familia, tú a la mía, y listo, nos pagamos. Es una lógica clientelar y patrimonialista la política. Y claro, desde esa mirada, es poco probable que la democracia en términos institucionales, sobre todo, se pueda consolidar. Mientras persistan este tipo de prácticas que han quedado evidenciadas a través de un hecho coyuntural como fue el dibujo, y que luego destapó efectivamente toda esta red de familiares y esta red de favores que hay dentro de la Asamblea Nacional. Pero decíamos, mira, esto de colocar o de ver aliados y no priorizar a la gente que venía de la militancia, esto de imponer a Luisa González como presidenciable y como la nueva gran líder de la Revolución Ciudadana, esto de tratar de imponer a Ricardo Patiño, esto de tratar de ser... Yo creo que hay buena parte del buró de la Revolución Ciudadana que se ha autocolocado una venda y no quiere ver lo que está pasando. Es que y ahí, si me permites, Doc, yo creo que sí tiene sentido la carta que hacen estas autoridades, porque de alguna forma, no sé si tú lo has visto, pero yo creo que es uno de los pocos momentos de autocrítica real que hay dentro del movimiento. Más bien ha sido por otro lado, no perdimos las elecciones, todo es perfecto, el movimiento está perfecto, somos quienes van a ganar las siguientes elecciones, arrasaremos en las locales. Yo creo que este ejercicio de humildad y este ejercicio de autocrítica es importante dentro del proceso, aunque entiendo yo no le dé el mismo valor, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa. Que fue muy duro en su respuesta, ¿no? Muy duro, muy duro. No vi la respuesta. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que respondió? Bueno, efectivamente, por poco, primero
califica de traidor a quien filtró la carta. No dice nombres, pero dice el que filtró esta comunicación que es interna es un traidor. Seguimos en la lógica maniquea de la política, ¿no? Amigo, enemigo, el que se sale de esta línea traiciona los principios, traiciona la lógica. Entonces, me parece que es una respuesta muy dura en ese sentido y claro, les increpa a los firmantes a no pronunciarse respecto de el desastre, dice él, al que ha llevado a la patria las políticas y las acciones del gobierno de Daniel Noboa. Le reclama duramente incluso su falta de apoyo y solidaridad militante, si cabe el término, con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que ustedes conocen, enfrenta un proceso ya, un llamamiento a juicio por un tema de tráfico de combustible, supuestamente, etcétera. Tiene ya entonces dispositivo, ¿no? Colocado de además, rastreo. por supuesto, como tuvo en su momento Virgilio Hernández, como tuvo Paola Pavón también, pero ellos por el caso del paro de octubre de 2019, entre otros elementos coyunturales. Como tuvo Alvarado, pero... Por supuesto, y alguien le dio... Y alguien le dio le pasó el destornillador y gracias, ¿no? Entramos cuando estaba afuera. Entonces sí, son estos bemoles, digamos, de este proceso, pero sí me parece que Revolución Ciudadana es el resultado de ser un proyecto carismático donde no se relevaron los liderazgos y donde las formas de relevo de los liderazgos no se apegaron en nada a procesos de democracia. Ahora, pero decíamos, esta carta se filtró, puede ser que se la haya filtrado como para generar presión, para que haya un punch desde afuera para tratar de que entren en conciencia varios de los líderes de la Revolución Ciudadana, pero también puede ser lo otro. También puede ser una manera de irse desmarcando, una manera de ir esbozando el camino para en un momento determinado decir, bueno, hasta aquí nomás. Y no necesariamente para ser parte de las filas del gobierno o de algún partido. Quizás, y yo creo que va por ahí la cosa, quizás explorando la posibilidad de tener algo nuevo, de intentar renovar un movimiento, recuperar un movimiento que no se llame Revolución Ciudadana o que no se llame, o que no esté vinculado al expresidente Rafael Correa, sino que intente ser un nuevo espacio de centro izquierda, que a propósito es un espacio que está votado, porque con este declive de la Revolución Ciudadana, con la derechización de la Revolución Ciudadana en su momento, con los partidos vinculados a los sindicatos que no han salido de los años 70, se quedaron en los 70, en los 80, no hay ahora mismo un referente. Con Pachacuti también quebrado, ¿no? Con Pachacuti quebrado y además cercado financieramente. Ojo, esto de las fundaciones, que bueno, será tema de otro análisis, pero esta ley de fundaciones, muchos de esos recursos que ingresan precisamente a los movimientos y organizaciones indígenas vienen del exterior. Por supuesto. Y esto puede ser un elemento fundamental que tenga un componente político con el movimiento indígena. Y tomando en cuenta además el sismo interno, ¿no? Recuerden que en este periodo legislativo los primeros que se fueron formalmente con el gobierno fueron los legisladores de Pachacuti, me parece. Se tomaron foto incluso. Que 6 de 9 con el gobierno. Ya gestionaron con el exministro ahora de la Gasca, ¿no? Ahora exministro de la Gasca. Fiscal, dicen. Así cuentan el run de la política y los pasillos que hablan en la asamblea. Qué miedo, esa fiscalía. Bueno, de Diana Salazar a de la Gasca, un salto cualitativo importante, diríamos, pero hay que ver los resultados. Creo que algunas cosas respecto de la actuación de la Fiscalía no van a cambiar, sino más bien ciertas prácticas se podrían profundizar. Y eso es un riesgo para la institucionalidad como tal del país en general, ¿no? O sea, fue una gestión discrecional, pero creo que cuidaba mucho las formas. Por supuesto. Y sabía leer muy bien los timings. Pero los timings. Los momentos los políticos. Pero ojo, no hay que olvidar que de ciertos casos, porque otros casos también pasaban al basurero de la historia o quedaban ahí. De la Gasca, a pesar de que viene de la diplomacia, ha demostrado ser bastante tosco, bastante burdo, bastante, de alguna manera, no guarda las formas, ni tampoco ha tenido los canales, las maneras, las formas de procesar. Un personaje parecido al de Condorito, dice usted. Algo así. Un personaje parecido al de Condorito. Pues me de caricatura. Un personaje de caricatura, de Condorito, claro. Sí, puede ser, ¿no? Hay que ver. Me preocupa más la designación de Zaira Rovira como ministra de gobierno, en realidad. Me parece que el pleito en que se metió hace poco tiempo con el alcalde de Guayaquil fue totalmente innecesario. O fue de pronto el mérito que ahora la lleva a ocupar ese cargo. Le hace saltar al Ministerio de Gobierno, pero me parece que me hubiera gustado una figura un poco menos
confrontacional, si cabe el término, más aún teniendo en cuenta los números que el eso gobierno existirá tiene. En el gobierno, ¿no? O sea, ¿Quién tiene ese perfil? No sé quién podría tener, me hubiera gustado algo así tomando en cuenta los números que tiene, los números de legisladores, tanto propios como aliados que tiene al momento el Ejecutivo, y eso implica que la tarea de la nueva ministra de Gobierno no se va a enfocar precisamente en el tema de la relación con el Legislativo, sino más bien en una cosa mucho más, digamos, de contrastar alguna protesta social. Pero ¿por qué no necesitan, no? Ya el Legislativo prácticamente lo tienen controlado, el que no estaba con ellos ahora ya está con ellos. Por supuesto. Y ya el tiempo nos dirá a cambio de qué se fueron colando allí en la bancada oficialista. Pero claro, el tono que va a adquirir el Ministerio de Gobierno va a ser más bien de controlar, es decir, de tener una mano dura con cualquiera que pueda ser disidente en estas. Pero fíjate por qué el gobierno se da el lujo de aprobar estas leyes, de hacer desvinculaciones masivas, porque tampoco es que hay, primero, una ciudadanía crítica, que reclame, que proteste, que salga a las calles, que se movilice, y tampoco hay una oposición creíble, con reputación o articulada, que pueda hacer frente. Entonces, el gobierno sabe que básicamente es el momento para poder tomar las decisiones porque no va a pasar nada. Por supuesto, está la sociedad civil y el tejido social resquebrajado, tanto por la violencia como por el desinterés, por un lado, y también está el hecho de que la oposición, como bien señales, está desarticulada por sus propios errores y sus propias contradicciones internas. O sea, ni siquiera por una actuación externa del gobierno que les haya debilitado, sino más bien por sus propias contradicciones. Es como vemos en el principal sector político de oposición, que sería la Revolución Ciudadana, cómo esta pedagogía política que les ha tocado aplicar prácticamente desde el gobierno de Guillermo Lasso, donde perdieron las elecciones con el entonces candidato Andrés Arauz, de ahí en adelante todavía están en pañales en lo que es aprender a hacer política sin controlar los espacios institucionales de la política, sin plata y sin gobierno. Entonces, sin plata y sin gobierno y con el líder afuera, vemos que no son tan fuertes como se pensaba. Del otro lado, ahora tú tienes dinero, tienes el gobierno y tienes el líder. Entonces, ADN, en cierto sentido, yo veo muchas más similitudes que diferencias entre ADN y la Revolución Ciudadana, otra Alianza País, ¿no? Ahora, estamos frente al ocaso, frente al fin del correísmo, es decir, esta carta de alguna manera es el preludio que nos permite decir, el correísmo se acabó. Bueno, creo que el correísmo ya está en duelo hace rato. Creo que está en duelo antes de asistir al entierro, y el duelo parte desde sus pérdidas electorales. La razón de ser del correísmo eran las victorias electorales. Fue una maquinaria tan fuerte que logró obtener el poder de esa forma y de manera incuestionable. Sin embargo, creo que el hecho, cuando empieza a perder elecciones, empieza a entrar a este duelo, digamos, interno, a este duelo previo a la muerte final. Y creo que la muerte final va a ser, en cierto sentido, o faltaría comprobarla empíricamente en las elecciones locales del 2027. Oye, me parece que ahí ese va a ser el medidor fundamental. Pero qué fundamental fue llegar a hablar de esto, que hace unos años hubiera sido imposible pensar que podíamos hablar de estos temas. Ya estuviéramos allanados, ¿no? Sin Lenín Moreno. A eso dicen, ¿no? Sin Lenín Moreno este escenario no era el correcto. Y a Lenín Moreno le dieron una misión, que era ser el gobierno de transición, y lo cumplió. Él hizo absolutamente todo para acabar con eso y que se abra un espacio para que pueda venir algo mejor. Ahora, claro, todos esperábamos que sea algo mejor, no algo peor. Es que claro, la democracia en cierto sentido debería ser medida tanto por sus procedimientos como por sus resultados. Y es evidente que, claro, procedimentalmente la democracia en Ecuador funciona. Lo que no funciona es la democracia desde el punto de vista de los resultados. Tenemos las ciudades más inseguras del mundo, somos uno de los países más inseguros de la región, creo que de toda América, de acuerdo a los índices de criminalidad, etcétera. Excepto Cuenquita. Y eso no, saludos a Cuenca, por cierto, pero eso no ha cambiado. Entonces, los resultados de la democracia como tal, con estos nuevos gobernantes, no son lo que la gente esperaría, ¿no? Ahora, digamos, si lo siguen matando, si le siguen asaltando, secuestrando, vacunando, etcétera, y la gente, sin embargo, a eso le da su voto de confianza al presidente Noboa, debe ser porque también, en alguna medida, él ha logrado llegar a la ciudadanía e identificarse con ciertos
valores que están en la cultura política. Ahí es en donde yo discrepo un poco, porque no necesariamente es un capital y una apuesta hacia la figura del presidente Nova, porque parecería que es él el que arrastra, el que atrae, el que logra hacer esta conexión con la gente. Si ustedes le ven en la calle o si ustedes le ven en un meeting, tiene la personalidad de un cuchimbolo. O sea, es alguien que no logra conectar con la gente. Sin embargo, entiende muy bien las lógicas digitales. Y esas lógicas digitales, de hecho, aprovecho para comentarles a ustedes el libro que publicamos con Lupa Media y Usuarios Digitales que se llama Engañosfera Electoral, en donde se documentó todas las mentiras que influyeron y fueron determinantes para las elecciones. La desinformación nos da una alerta muy potente y es que en la región, en nuestro país, ya no necesariamente ganan las personas más aptas o quienes tienen la mejor campaña, la que genera esperanza, la que genera ilusión. Ganan los que tienen la mejor campaña de desinformación, los que saben mentir mejor, los que le hacen tener miedo a los electores para que no voten por otros candidatos y que por descarte te quedes como el ganador, que no es lo mismo a decir que la gente apostó por ti. No, o sea, ganas porque convenciste, ganas porque eres el menos mal. Exactamente, porque te eligieron por descarte y porque te encargaste de sacar a los otros competidores que tenías en el tablero electoral. Pues ese es el tipo de democracia que estamos viviendo en estos momentos, no el poder de la gente, sino el poder de la desinformación. Y la campaña del oficialismo tuvo muchísimo dinero para la desinformación, estrategia para la desinformación y también el recurso y el apoyo internacional de empresas que se encargaron de operativizar esa campaña desde el exterior, desde Estados Unidos. Y súmale los crasos errores en las declaraciones públicas de varios voceros de la campaña de Luisa González, por supuesto, y de ella misma, también que legitimaron toda esa lógica. Si quieren descargar el libro, es de acceso gratuito, se llama, pueden entrar a la página web www.engañosferaelectoral, con N, engañosferaelectoral.com, lo pueden descargar totalmente gratuito. Este trabajo se hizo con Lupa Media, con Content Manager Ecuador y con usuarios digitales, así es que muy recomendado. Wilson, para cerrar, ¿cuál es el escenario que se viene luego de estos hechos que se han marcado y que han tenido este antecedente de la carta? Bueno, creo que en la práctica lo que vamos a asistir a esas nuevas deserciones a nivel del Parlamento. El hecho es de que al no tener el gobierno, la administración pública para hacer política, poco el correísmo se enfrenta a un dilema conceptual y operativo. En lo conceptual, entender este nuevo momento, donde, como bien señalas, también lo digital entra en juego y entra a ser determinante en cierta medida. Y a nivel operativo, ¿qué ofrece el correísmo para que su militancia se quede? ¿Qué le ofrece si no tiene la administración pública, no tiene el ejecutivo desconcentrado, las gobernaciones, etcétera? Ya ni sándwiches. Entonces, claro, digamos, el concepto de patria también funcionó porque se articulaba a una realidad concreta. Entonces, claro, volvemos a tener patria, funcionó porque efectivamente había obras, había espacios, había trabajo, etcétera, porque el Estado se convirtió en un gran dinamizador de la economía y de una burocracia que en cierto sentido fue bastante eficiente en algunos años, no exenta lastimosamente de casos de corrupción que todos conocemos. Sin embargo, esto ahora que no tienen eso, que no tiene la Revolución Ciudadana el control de estos espacios, un poco, ¿qué le ofrece a su militancia? La gente se va a quedar por ideas, se va a quedar por ideología. Puede ser, ojalá que sí, porque eso robustece la democracia. Yo lo dudo, porque creo que la cultura política, repito, creo que tiene algunas variables que hacen que más bien sea el oportunismo de estos legisladores locales, de estos legisladores que no, si los de la cantera están cuestionando, imagínate, los legisladores invitados, y no sé hasta qué punto las estrategias internas puedan legitimar el hecho de que permanezcan todavía en la Revolución Ciudadana. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre conectados con este espacio. No olviden comentar si coinciden, si no coinciden también. Si coinciden en parte, son fundamentales sus comentarios, así ustedes también pueden contribuir a ampliar esta comunidad crítica para poder analizar todos los fenómenos políticos, comunicacionales, económicos que se desarrollan en el Ecuador. Suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto.